Por las dudas, estoy acá, ¿viste? Se escucha todo. Ya estamos listos. Bueno, estamos acá para empezar este nuevo curso que le puse constelaciones familiares porque, bueno, vamos a ir viendo toda la fundamentación de las constelaciones familiares a través de distinto material. No voy a ir nombrando cada material que uso. Después, bueno, cualquier cosa por privado me preguntan y les digo. Pero bueno, la idea es que podamos estudiar este material así de forma compartida, en donde todos podamos, si tenemos dudas, preguntar, ¿no? No que yo solamente hable y nada más. Lo importante sería hacerlo medio interactivo, a pesar de que, bueno, es por YouTube. La idea era hacerlo por Zoom, ¿no? Y de manera paga. Pero bueno, como las personas no están muy decididas a pagar un curso o no pueden pagar un curso, vamos a ir haciéndolo de esta manera. Bien, vamos a empezar con esto que es fundamental, ¿no? Que enseñó Bert Hellinger acerca de las constelaciones familiares, que es el tema de los órdenes, ¿no? Él dice que si no hay orden, no hay amor en los sistemas. Y todos sabemos que desde el momento en que nacemos, pertenecemos a un determinado sistema que con el tiempo va ampliándose en círculos concéntricos, ¿no? Comenzamos con nuestra familia, pero de esa familia, si tenemos hijos, van a tener otra familia y así, ¿no? Siguiendo el orden temporal, estos son los grupos y relaciones importantes para nuestra supervivencia y nuestro desarrollo, de los que formamos parte a lo largo de nuestra vida, sea forzosamente o sea por libre elección. O sea, tenemos personas que elegimos tener en nuestra vida y otras que no, pero todos forman parte de nuestro sistema. Entonces vamos a ver una imagen, ¿sí?, que muestra quiénes forman parte de nuestros sistemas, ¿no? Los primeros que forman parte son nuestra familia de origen, o sea, nuestros padres, nuestros hermanos, la primer familia. La red familiar, que estaría formada por todos los otros parientes, todos los que me antecedieron, ¿no? Las relaciones libremente elegidas, por ejemplo, los amigos, la relación de pareja, las relaciones con nuestros propios hijos y la relación con el mundo como todo. Con todos estos aspectos nosotros nos relacionamos. Poner otra vez la camarita acá. Los órdenes del amor, es decir, las condiciones a tener en cuenta para conseguir que el amor en todas nuestras relaciones crezca y prospere, sin impedimentos, en lo esencial están predeterminados y solo se nos revelan por los efectos de nuestros actos. Relaciones del mismo tipo, por tanto, siguen a un mismo orden y un mismo patrón. Relaciones de diferentes tipos siguen a órdenes diferentes. Así, los órdenes del amor son distintos para la relación del hijo con sus padres y distintos para las relaciones en el seno de la red familiar. Son diferentes para la relación de pareja entre hombre y mujer y diferentes para las relaciones como padres con sus hijos. Finalmente, aún existen otros órdenes para nuestra relación con el todo que constituye el fundamento de nuestra existencia, es decir, aquello que experimentamos como espiritualidad.
En todos nuestros sistemas relacionales existen además una compleja interacción de necesidades fundamentales. Aparte de relacionarnos, todos tenemos necesidades. Y ahora vamos a ver, ¿no? Voy a poner acá otra imagen. Entre estas necesidades encontramos la necesidad de vinculación, la necesidad de mantener un equilibrio entre dar y tomar, la necesidad de encontrar seguridad en conveniencias sociales que hacen previsible nuestras relaciones. O sea que todos necesitamos estar vinculados porque somos seres de relación, y entre esas relaciones necesitamos que haya un equilibrio entre dar y tomar. En las constelaciones no se habla de dar y recibir, sino de dar y tomar. Y ahora vamos a ver por qué, ¿no? La necesidad de encontrar seguridad en todas nuestras relaciones sociales, o sea, sentirnos seguros. Esas son las necesidades que compartimos todos. De manera sensible percibimos estas fuerzas que velan por nuestras relaciones en los sentimientos de culpa o inocencia respecto a otros, es decir, a través de la conciencia. En los siguientes capítulos, ahora que vamos a ir mirando, vamos a ir viendo todo esto, estas necesidades fundamentales que hemos nombrado, más detalladamente, ¿no? La de vinculación, la del equilibrio entre dar y tomar, y el orden, ¿no? Este concepto de conciencia, en esto de esta necesidad de sentirme seguro en mis relaciones, y en donde aparece todo este asunto de la culpa y la inocencia. ¿Bien? Que después vamos a hablar de lo que es la conciencia buena, la conciencia mala. Para los que están habituados ya en el tema de constelaciones, estos conceptos son sencillos, para otros los van a conocer recién ahora, ¿no? Vamos a hablar primero de la vinculación. Nosotros estamos vinculados a nuestro sistema de origen, sí o sí. No es lo mismo estar vinculado que relacionarme. El vínculo no se puede romper, las relaciones sí. Yo puedo elegir relacionarme o no, pero el vínculo no se puede romper. Y acá hay una linda analogía, ¿no? Acerca de un árbol. El árbol no elige el lugar en el que crece y se desarrolla de manera diferente en un campo abierto o en un bosque, en un valle, ¿no? En una cima de una montaña. Y de esa misma manera, un niño se integra en su grupo de origen sin cuestionarlo y se adhiere a ese grupo de origen con fuerza y con una consecuencia como si fuera una fijación, ¿no? El niño vive este vínculo como amor y como felicidad, independientemente de si este grupo se va a desarrollar favorablemente o no, y sin tener en cuenta quiénes y cómo son sus padres. El niño sabe que pertenece a ese sistema, y este saber y este vínculo son amor. Y un amor que en las constelaciones se llama amor primario o amor ciego. Esta vinculación es tan profunda que el niño incluso está dispuesto a sacrificar su vida y su felicidad por el bien del vínculo. Así es como todos nos vinculamos. Quizás podemos decir ahora a nivel consciente que no es así, pero es que a nivel inconsciente es así. Eso es con respecto a la vinculación. Con respecto al equilibrio entre dar y tomar, en todos los sistemas existe una continua compensación de tendencias antagónicas. Es una ley natural. La compensación entre dar y tomar no es más que una aplicación a sistemas sociales. O sea, esta ley de dar y tomar se aplica a todos los niveles. Porque cuando damos y tomamos, ocurre que si no hay un equilibrio,
voy a buscar una compensación para lograr ese equilibrio, ¿no? La necesidad de un equilibrio entre dar y tomar hace posible el intercambio entre los sistemas humanos. Esta interacción se inicia y se mantiene por el hecho de tomar y de dar, regulándose por la necesidad de todos los miembros de un sistema de llegar a un equilibrio justo. En cuanto este equilibrio se consigue, una relación se puede dar por terminada. Esto ocurre, por ejemplo, si se devuelve exactamente lo mismo que se recibió. Pero también puede reanudarse esa relación y continuar dando y tomando de nuevo. El proceso es el siguiente. El hombre, por ejemplo, le da a la mujer y en consecuencia ella se siente presionada por haber tomado. Es decir, habiendo recibido algo del otro, por muy bello que sea, perdemos algo de nuestra independencia. Enseguida surge la necesidad de compensar y para deshacerme de esa presión, entonces la mujer le devuelve algo al hombre. Por precaución, aún no le da un poco más, con lo cual se crea un desequilibrio. Y así sucede y sigue el proceso. Ni el que da ni el que toma están tranquilos hasta que no llegan a un equilibrio, hasta que el primero no tome también y el segundo también dé. Y ahora vamos a ver un ejemplo, porque para nosotros esto es un poquito difícil de entender, esto del dar y el tomar. Hola Carla, bienvenida. Hola Betty. Porque no lo podemos captar a un nivel consciente, pero a nivel inconsciente es que en nuestras relaciones sucede siempre así. Y es muy importante tomar conciencia del dar y el tomar, porque justamente ese desequilibrio entre el dar y el tomar es lo que crea nuestros problemas después de salud, de dinero y de todos los problemas que tenemos aquí en el llamado mundo, ¿no? Así que es importante comprender bien esto. Porque nosotros cuando le damos algo a alguien no pensamos que si yo le doy algo, es como que el otro se va a sentir en deuda y me tiene que dar algo. O sea, damos y no nos fijamos en eso, pero es que el otro siente ese impulso. Entonces el otro me tiene que dar un poquito más, dice Hellinger, porque si no, se crea un desequilibrio, ¿no? Y por eso se vuelve a repetir el ciclo una y otra vez. Ahora vamos a ver por qué, ¿no? Vamos a ver este ejemplo que cuentan acá en este libro, ¿no? Que dice que en África un misionero fue trasladado a otra región. La mañana de la partida llegó un hombre que había caminado varias horas para despedirse de él y regalarle una pequeña cantidad de dinero. El valor del regalo equivalía a unos 30 peniques. El misionero se dio cuenta de que el hombre quería darle las gracias, ya que le había visitado varias veces en su poblado cuando había estado enfermo. También sabía que esos 30 peniques eran una gran cantidad de dinero para él. Por un momento se vio tentado de devolvérselos e incluso regalarle algo más. Pero después lo pensó, tomó el dinero y le dio las gracias. ¿Bien? Es una situación muy común en nuestras relaciones, ¿no? Esto de que te doy, que me das. Bueno, ahora vamos a ver cuando lleguemos al tema de los padres e hijos, que es donde vemos el mayor obstáculo, ¿no? Acá en las personas, así en las parejas o en otros tipos de relaciones, no es tan complicado comprenderlo, pero sí es difícil comprenderlo en la parte de padres e hijos. Por eso lo vamos a ir viendo en todos los niveles, ¿no? La felicidad se rige por la cuantía de dar y tomar, ¿no? La felicidad en una relación depende de la medida en que se toma y se da, ¿no? Fíjense en que es muy común hoy en día, ¿no? Este asunto de los problemas en las relaciones, ¿no? Vemos cantidades de videos en YouTube. ¿Cómo sanar tu relación de pareja? Consigue tu pareja. No tengo pareja. Estoy despareja. Bueno, todo el asunto de las parejas.
Fíjense en que eso vende mucho, porque todo el mundo tiene problemas de relación, ya sea con los hijos, con la pareja, bueno, con la madre, el padre, con todo. Bueno, tenemos problemas para relacionarnos con los demás, ¿no? Y todos estos problemas vienen a causa de este desequilibrio entre el dar y el tomar. La felicidad, dice, es una relación, depende de la medida en que se toma y se da. Un movimiento reducido solo trae ganancias reducidas. Cuando más extenso sea el intercambio, tanto más profunda será la felicidad. Sin embargo, existe una gran desventaja. La vinculación resulta aún más fuerte. El que quiera libertad tan solo puede dar y tomar muy poco y tan solo puede permitir un intercambio muy reducido entre ambas partes. Y acá hace una comparación con el andar, o sea, el andar del caminar, ¿no? Nos paramos si aguantamos el equilibrio y seguimos avanzando, si una y otra vez lo perdemos para después volver a recuperarlo. El gran movimiento entre dar y tomar viene acompañado de una sensación de alegría y plenitud. Esta felicidad no cae del cielo, sino que se hace. Si el intercambio se realiza a un nivel elevado y es equilibrado, tenemos una sensación de ligereza, de justicia y de paz. De las muchas posibilidades de experimentar la inocencia, esta es la más liberadora y bella. Por eso el intercambio, ¿no? Hay un libro de Bert Hellinger, ¿no? Que se llama El intercambio, que tiene que ser en equilibrio, ¿no? Tiene que ser, fíjense, con alegría y plenitud. Fíjense en que nosotros cuando damos, ni siquiera somos conscientes de cómo damos. Porque, por eso tenemos muchos problemas con el dinero. Porque la gente da y dice, ay, qué caro esto. Ay, mira lo que cobra esta. Ay, no sé, ¿no? Siempre estamos como dando con una cosa, como diciendo, ay, bueno, tengo que pagar esto. Ahora, cuando yo doy con alegría, ¿no? Automáticamente se produce un intercambio con el otro, porque yo le doy y el otro me está dando algo a cambio, y todo fluye, el amor fluye. Y entonces ambos nos sentimos plenos y contentos. Ahora, si siempre es uno el que da, y el otro toma y toma y toma, y nunca da nada, ¿no? Ahí se produce un desequilibrio, ¿no? Y fíjense en que es muy común eso en nuestras relaciones, ¿no? Ni que hablar en los otros tipos de relaciones, ¿no? Las cambiarias, ¿no? Cuando vamos a comprar al supermercado o a otro lado, ¿no? Es que estamos dando ahí y estamos tomando algo a cambio. Por eso hay que siempre las cosas llevarlas a todos los niveles para observarnos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando existe un desnivel entre tomar y dar? O sea, cuando no se produce este intercambio equilibrado que me da sensación de ligereza, de paz, ¿no? Entonces hay varias opciones, ¿no? Para este desnivel, ¿no? Que lo vamos a ver. Yo puse acá esta imagen, ¿no? Hay diferentes maneras de provocar este desnivel. Una es cuando doy y no tomo, o sea, doy sin tomar, que ahora vamos a ver qué caso se da esto. En otras están los que se niegan a tomar. Otras son los pequeños defectos, que ahora vamos a ver cuáles son. Otro es en la relación entre padres e hijos, que esta es la más complicada porque ahora vamos a ver lo que tenemos que comprender entre los padres y los hijos, porque los padres dan y los hijos toman. Y los hijos no pueden darle a los padres, o sea, no pueden darle lo que los padres le dieron, que fue la vida. Solo los hijos pueden dar vida teniendo otros hijos, pero no pueden devolver, ¿no? Otra es el agradecimiento como recompensa y otra es cuando ya no es posible la reparación, ¿no? Que ahora lo vamos a ver por partes. Esto
es muy importante para comprender en nuestras relaciones con todo, para que en nuestras relaciones fluya realmente el orden y el amor, ¿no? Y no veamos estos desequilibrios a los cuales nos vemos todos expuestos, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo doy y no tomo? O sea, doy sin tomar. Tener derecho a algo es una sensación agradable, y por ser una sensación tan agradable, a algunos les gusta conservarla. O sea, dar, ¿bien? Prefieren conservar la reivindicación en vez de permitir que otros les den algo, ¿no? Como siguiendo el lema, este lema famoso que dice, vale más que tú te sientas obligado que no yo. Porque cuando yo al otro le doy, el otro se empieza a sentir como en obligación conmigo. O sea, cosa de que el favor, ¿no? Con favor se paga. Entonces, como me tengo que observar si yo estoy en esa situación en mis relaciones. No solo de dar dinero, estamos hablando de dar lo que sea, dar mi tiempo, dar, no sé, lo que sea que doy. Y si yo soy en la relación siempre la que doy, ¿no? Entonces el otro así se siente en obligación conmigo, porque yo hago como que se sienta menos, porque la que doy siempre doy yo. O sea, yo no tomo nunca, siempre doy. Frecuentemente ocurre con la mejor de las intenciones, y esta actitud en el mundo goza de gran respeto. La gente que es generosa, se dice. ¡Ay, qué generosa esta persona! Da y ayuda a todos, ¿no? Fíjense en que a todos nos encanta que nos den, y no tengamos que dar nada a cambio, ¿no? Pero esto crea un gran desequilibrio en nuestra energía inconsciente. Entonces, muchos que son idealistas mantienen esta postura, conocida como el ideal de los que se dedican a ayudar a los demás, ¿no? Que después muchos se ven por ahí fuera, ¿no? Como que son los ayudadores o los salvadores, o ni que hablar de los guruses, ¿no? Ay, que somos los que damos, somos muy generosos, damos, pero nunca tomamos, ¿no? Bien, ¿qué pasa aquí? Entonces, dice también, es un fenómeno frecuente en los psicoterapeutas, ¿no? Hay psicoterapeutas que realizan su labor y no cobran por ello. Y eso está muy mal. Pero la gente como que le molesta pagar al psicoterapeuta o al maestro espiritual. Como que eso no hay que pagarlo, tiene que ser gratis, ¿no? Si tengo tiempo voy a copiar, porque hoy leí justamente un constelador que escribió un texto explicándole a una señora que le preguntaba que por qué, si él enseñaba estas cosas espirituales, por qué cobraba, que no tenía que cobrar, que la espiritualidad es gratis. Y él le dio una explicación excelente, muy buena, pero yo no me la acuerdo, así que no la voy a decir porque no me la acuerdo. Pero después si la encuentro la voy a copiar. Entonces dice, por ejemplo, los psicoterapeutas no están dispuestos a alegrarse, ¿no?, en las psicoterapias como pequeña recompensa por el esfuerzo que realizan, y en consecuencia el proceso se hace penoso y ya no está en equilibrio. Pero si alguien da sin tomar, al cabo de un tiempo, los demás tampoco no van a querer aceptar nada de uno. Cada vez que yo doy y nunca tomo nada, o sea, no sé pedir, no estar en esa actitud de que recibe. Siempre soy el que da, ¿no? Eso va a traer consecuencias graves. Porque después ya nadie más va a querer aceptar nada de mí. Porque como al yo darles y el otro no me da nada a cambio, después el otro se queda como en obligación conmigo, como en falta, como en deuda se siente.
Es decir, se trata de una actitud hostil para cualquier relación, ya que aquel que únicamente pretende dar se aferra a su superioridad y de esta manera niega la igualdad a los demás, ¿no? Cuando nosotros damos y al mismo tiempo tomamos del otro algo a cambio, mantenemos el equilibrio y no nos sentimos superiores a nadie. Pero si yo solamente doy y no quiero tomar, es que me estoy creyendo que yo soy superior a los demás. Entonces, a ver, esperen que ya vino Morena. Ay, a ver, me voy a correr un poquito esto. Es de suma importancia para cualquier relación que no se dé más de lo que se esté dispuesto a tomar y que el otro sea capaz de devolver. De esta manera, inmediatamente se establece una medida para saber hasta dónde se puede ir. Si, por ejemplo, una mujer rica se casa con un hombre pobre, en muchos casos no funciona, porque siempre es ella la que da y el hombre no tiene la posibilidad de devolverle nada a la mujer, ¿no? En consecuencia, se irrita. Siempre se irrita aquel que no tiene la posibilidad de conseguir una compensación. Si una mujer le paga los estudios a su marido, vamos a suponer, ¿no? Al finalizar su carrera, la va a dejar a la mujer. Vieron que a veces suceden estas cosas, ¿no? Que uno dice, ay, pero tanto que le di, y mirá cómo me pagó. O sea, no le pagó, es que el otro no tenía con qué. No podía devolver, ¿no? No tenía manera. Entonces, eso provocó que la relación se rompa. O que el marido la abandone, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene posibilidades de llegar a un nivel de igualdad. Porque ella, ¿cómo hace para devolverle todo lo que le dio, no? Entonces, queda de nuevo libre y la relación puede seguir. ¿Bien? O sea, tendría que devolverle todo para cosa, pero es imposible, ¿no? Si un hombre que ya ha vivido su vida, ¿no? Se casa con una mujer que aún tiene la vida por delante, esa relación está destinada a fracasar también. La mujer se va a vengar del hombre. El hombre sabe que ella tiene el derecho de hacerlo y por lo tanto tampoco interviene. Naturalmente, lo mismo es válido a la inversa. ¿Vieron estas relaciones de pareja, ¿no? Del hombre grande con mucha experiencia que se casa con la mujer joven que tiene toda la vida por delante. Bueno, están destinadas a fracasar esas relaciones. Ese era el asunto entre dar cuando yo doy y no tomo. A ver, no pongas la pata ahí. Cuando yo doy y no tomo. ¿Bien? ¿Qué va a pasar? Eso va a traer fracasos en todas mis relaciones. Me relacione con quien me relacione, ¿eh? Acá estamos hablando de todo tipo de relaciones. Pero bueno, la de pareja es en la que más se nota, la que más se da. Porque eso crea un desequilibrio, porque no puede ser que haya uno que dé todo y el otro no dé. Siempre tiene que ser doy y tomo, doy y tomo. Tiene que ser un intercambio. Pero también están aquellos que se niegan a tomar. ¿Por qué? Hay personas que no quieren aceptar nada de nadie, aunque les parezca increíble. Ah, no, yo no necesito nada de nadie, ¿no? Es una negativa a tomar. ¿Por qué? Porque creen que negándose a tomar, conservan su inocencia. En un caso así, no están obligados a nada y muchas veces se consideran especiales o mejores. Sus vidas, sin embargo, solo funcionan al mínimo y en consecuencia se sienten vacíos y descontentos. Esta actitud se encuentra en muchas personas depresivas que se limitan en su disfrute de la vida, porque el tomar no es solo tomar el dinero, estamos hablando siempre de tomar lo que me dan los demás, ¿no? Lo que me ofrece, la vida, porque también es una actitud ante la vida. Ay, no, este gusto no me lo voy a dar, de esto no voy a disfrutar, aquello no voy a hacer, ¿no? Que se limitan en todo, personas que se limitan en todo, se niegan a tomar. ¿Por qué? Porque se negaron inicialmente a tomar a sus padres, ¿bien?
Entonces más adelante esa negativa a tomar a mis padres, y vuelvo a repetir que ahora lo vamos a ver lo que es tomar a los padres porque después hay confusión con esto. Tomar a los padres significa que yo reconozco o asiento, ¿sí? O digo sí a la vida, o sea, sé que yo estoy en esta vida gracias a esos dos seres que me trajeron al mundo. ¿Bien? Eso no quiere decir que yo me relacione en la forma con mis padres, sino que reconozca mi origen, o sea, vine de una unión entre un óvulo y un espermatozoide X, de XY, bueno, XY, XY se juntaron, y de ahí nací yo, de ese vínculo, ¿no? Esa energía que provocó esa unión, esa fuerza del espíritu, llámenle como quieran, eso es lo que yo tengo que tomar. Si yo no tomo eso, entonces voy a tener estas dificultades, me voy a negar a tomar, a disfrutar la vida. Entonces después voy a decir, ay, no sé por qué me deprimo, qué deprimido que estoy. Claro, porque es que no estamos en un sí a la vida. Cada vez que no tomamos a nuestros padres, estamos en una negación a la vida. La vida no vale nada, ¿no? Entonces, obviamente que esta actitud de no haber tomado a los padres, después la vamos a traspasar en todas nuestras otras relaciones y a todas las cosas buenas del mundo. Entonces nada me va a venir bien. ¿Vieron que ese dicho que dice, no hay que le venga bien? Bueno, dice otra palabra, pero la voy a decir. Entonces dice que, por ejemplo, no sé, yo digo lo que dice acá, que muchos vegetarianos son depresivos, ¿no? Y muchos de los que se apartan voluntariamente de nuestra sociedad tampoco aceptan nada para no tener que dar, ¿no? Es como me aíslo, ¿no? Porque, por ejemplo, la espiritualidad ahora está muy de moda, ¿vieron? Yo soy muy espiritual y no me junto con los otros que son de bajo nivel vibratorio, ¿no? Me aíslo en mi cúpula de cristal, ¿no? Entonces así no tomo nada, pero tampoco estoy diciéndole sí a la vida. Entonces pues digo, no, yo soy especial, no como carne, no hago esto, no hago el otro, ¿no? Esto está tiene muchas cosas de fondo, ¿no? Y todo parte de ahí, según la fundamentación de las constelaciones, ¿no? Bueno, si lo vamos a querer mirar para otros lados, puede salir cualquier cosa, pero estamos hablando desde este punto de vista, ¿no? Si lo integramos y lo miramos sin cabeza, y lo sentimos y lo dejamos pasar por el cuerpo, van a ver que es así, ¿no? Porque siempre la mente racional se empieza a buscar, analizar, ¿bien? Otro asunto del desequilibrio es debido a los pequeños defectos. Existe un desnivel respecto al equilibrio si uno de los cónyuges, ¿no? En una relación de pareja, ¿no? Tiene un defecto al momento de contraer el matrimonio. Para una mujer, por ejemplo, que aporta un hijo natural al matrimonio, lo mejor será casarse con alguien que también tenga un defecto. Entonces podrían ser felices. De lo contrario, ella se va a enfadar con él porque nunca podrá llegar a un nivel de igualdad. Vieron, por ejemplo, en estos casos de los matrimonios que la mujer es fértil, por ejemplo, y el hombre es estéril, ¿no? Y claro, son relaciones que, bueno, se puede ser que después adopten, ¿no? Si están en común acuerdo los dos, bueno, podría ser que la relación prospere, pero a veces es mejor, ¿no? Porque a veces puede darse que ninguno de los dos quiera tener hijos también, ¿no? O sea, todo depende, todo depende. No todas las relaciones son iguales. Pero, claro, si el otro tiene un defecto que después no me puede satisfacer a mí, entonces va a haber un problema, obviamente, ¿no? Por eso dice acá, mire con quién hace sus votos, ¿no? Si con su corazón, ¿no? Si su corazón encaja con eso que elige.
¿no? Esto se refiere a estas parejas que formamos desde acá, porque me conviene, ¿no? Vaya a saber. Entonces, cuando nosotros nos unimos a otro, obviamente que si yo no voy a aceptar sus pequeños defectos y los voy a descubrir posteriori, después va a haber problemas en las relaciones. Por eso este tema, acá nosotros vamos a ir indagando mucho sobre las relaciones de pareja, bastante material. Acá estamos viendo un pantallazo, estamos viendo, digamos, el englobe de las constelaciones, el englobe. Después vamos a ir viendo, desmenuzando toda la cosa, ¿no? Ahora, otro desnivel se produce en este asunto de los padres y los hijos, que es las relaciones más complicadas, ¿no? Solamente podemos buscar el equilibrio entre dar y tomar entre las personas que estamos en un mismo nivel, ¿no? Las constelaciones se habla de un mismo nivel de estas relaciones que son nuestros iguales, de pareja, amigos, jefes, bueno, compañero de trabajo, bueno, todo eso. Ahora, en las relaciones que no están en un mismo nivel, que son las de padres e hijos, ¿no? Es diferente, porque los hijos nunca le van a poder devolver a sus padres nada equivalente. Quisieran hacerlo, pero no les es posible. Existe un desnivel insuperable entre tomar y dar. Si bien los padres también reciben de sus hijos, ¿no? Que pueden recibir cuando, no sé, los hijos que después ayudan a los padres en lo que sea, en la vida, ¿no? Bien. O los maestros de sus alumnos, el desequilibrio, sin embargo, no se compensa, solo se atenúa. Respecto a sus padres, los hijos siempre quedan en deuda. Y por esta misma razón tampoco consiguen desligarse de ellos. Vieron que es un problema muy serio ese. Porque esto de como hijos, sentir que estamos en deuda con nuestros padres. Hola Samantha Fernández, ¿no? A todos a mí me pasa también, sé que supongo que le pasará a todos. Porque, y depende también el tipo de personalidad de los padres, etcétera, etcétera, ¿no? Porque hay padres que son medios así como de que te quieren como que, ay, hacer sentir culpable y decirte todo lo que yo te di, mira ahora cómo me pagás, no sé, ¿no? Entonces después terminamos siendo lo más los hijos y se crean todas unas situaciones, ¿no? Que siempre fíjense en que tienen que ver con la culpa y la inocencia. Todo ronda en torno ahí, ¿no? Entonces, esto después crea también esos vínculos, ¿vieron? De esos hijos que por deuda, porque, no sé, la mamá, bueno, le inculcó tanto este asunto, ¿no? O el papá, lo que sea, bueno, o ambos padres. Y entonces pues esa hija o hijo no se casan, no hacen su vida, viven todo el tiempo al lado de sus padres, porque se sienten terriblemente en deuda con ellos. Entonces, la vinculación de los hijos con sus padres se fortalece y consolida aún más, precisamente por ser irrealizable la necesidad de llegar a un equilibrio. Otro efecto consiste en que más tarde los hijos sienten el impulso de salir de esa obligación, ¿no? Incluso que les ayuda en el momento de separarse de los padres. Por eso Bert Hellinger habla de la importancia de tomar a los padres, pero también de la importancia de despedirse de los padres. Hay que despedirse de los padres. Por eso hay que verlo con mucho cuidado, porque vieron que hay personas que tienen esta cosa de la moralidad con los padres, una cosa como muy arcaica. Y bueno, y es como que no lo pueden ver así, pero es que en realidad lo sano es así. Entonces, el que no tiene la posibilidad de compensar un desequilibrio tiende a alejarse. La solución es que los hijos pasen a otros lo que ellos mismos recibieron de sus padres. Esa es la única manera que tenemos los que somos hijos, ¿no? O los que somos padres, o sea, con nuestros hijos con respecto a nosotros,
de equilibrar esto para que las relaciones funcionen, es justamente dar a los otros lo que nuestros padres nos dieron, lo que recibimos de ellos, ¿no? Está muy bonito contado en el cuento este de Joan Garriga, de dónde están las monedas, que si no lo escucharon, no lo leyeron, les recomiendo que lo hagan porque ahí lo explica muy bien, ¿no? Mediante un cuento, ¿no? Entonces, puede ser que decida formar una familia y tengo hijos, entonces lo que tomé de mis padres lo voy a dar a mis hijos, a mis propios hijos. Pero también puede ser que decido no tener hijos, entonces voy a dar un servicio a otras personas, ¿no? O sea, dar todo esto que tomé de mis padres a otros seres. No necesariamente es obligatorio tener hijos, ¿no? Entonces, el que se da cuenta de esta salida pasa lo recibido a otros y puede tomar mucho de sus padres, ¿bien? Porque es como que eso que me dieron, al darlo, también retorna y es todo algo muy bonito. Lo que es válido entre padres e hijos, o también dice Hellinger entre la relación entre maestro y alumno, que también es como que hay un desnivel, ¿no? Es válido en todos los ámbitos, ¿no? Donde quiera que ya no sea posible o apropiado llegar a un equilibrio, devolviendo o intercambiando, aún tenemos la posibilidad de deshacernos de la obligación y de la deuda si de aquello que recibimos pasamos algo a otros, ¿no? Porque a veces puede ser que, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Que alguien me dio algo, ¿no? Muy valioso para mí, entonces yo ahora eso que recibí de esa X persona, no que sean mis padres, puede ser de un maestro, ¿no? Bien, ahora yo lo doy a otros, ¿no? Lo comparto con otros y esto genera todo un flujo de energía, ¿ven? En la que después estamos en la abundancia, porque es que es así, no puedo querer retener lo que me dieron, ¿no? Fíjense en estas actitudes, ¿no? Ay, no, a este le doy, al otro sí, o no, mejor no doy que se me gasta, ¿no? Fíjense todo esto. Claro, después nos quejamos de que no tenemos o que el dinero no llega a mí. Entonces estudio la ley de atracción y quiero visualizar y no sé qué, pero es que si a nivel inconsciente todo esto está actuando, como por mucho que yo repita decretos no me va a pasar nada. Y yo se los digo por plena experiencia, ¿eh? Porque yo he pasado por ahí, porque creía que era cosa mágica, que yo repetía y no sé qué. No, es que mientras está esta sensación por debajo, es que no, es que nada va a pasar. El dinero, o el dinero o lo que sea de objetos materiales en este mundo, si yo doy, me vuelve, tomo. Pero es que si yo no doy nada, o no quiero tomar nada, me pongo una actitud de cerrado ante la vida, o sea, voy a estar estancado, ¿no? Bloqueado en mi energía con respecto a todo, a mis proyectos, a todo lo que quiera hacer, ¿no? Entonces, bueno, acá hay un poema de la bola ese de oro que yo la verdad es un poema muy bonito, pero bueno, no lo vamos a leer, ¿no? Porque vamos a buscar otras cosas, vamos a indagar en otras cosas, ¿no? Otra cosa es el agradecimiento como recompensa. Esta sería una última posibilidad de llegar al equilibrio entre dar y tomar, que es el agradecimiento, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que al decir gracias, muchas veces se sustituye el agradecimiento. Parece raro esto, pero mire. El gracias es la manera barata de expresar un agradecimiento. Dar las gracias significa, lo tomo con alegría y lo tomo con amor, lo cual expresa un profundo reconocimiento del otro, ¿no? Porque, vieron que a veces uno dice gracias por obligación. Me dieron algo y digo gracias. Pero es diferente cuando yo agradezco
con alegría y lo tomo con amor. Y no todos somos capaces de esta actitud. Es un reconocimiento tan profundo y tan bonito que no solamente podemos experimentarlo con respecto a la vida, o sea, bueno, a Dios, a lo que sea. Yo digo la vida como todo, ¿no? Sino también con las otras personas, ¿no? Porque es una energía muy potente, por lo menos yo lo pude experimentar. A mí, mediante esto de tener el canal este de YouTube, lo experimenté muchísimo, porque personas que yo ni siquiera he conocido ni he tratado en la vida así de relación, me han puesto, o sea, cosas que uno se da cuenta que son sentidas, ¿no? Y a veces uno, ¿no? Dice, qué lindo tomar esto que me están dando, ¿no? Con amor, con alegría, ¿no? A veces como que decimos gracias y el otro, bueno, de nada, no sé, qué sé yo, ¿no? Entonces, si yo hago un regalo a una persona, el otro lo devuelve y los ojos le brillan. Y a mí eso me basta, ¿no? Como, es como eso, decir, así de sencillo, ¿no? En la mirada me puedo dar cuenta. Al dar las gracias no rehúyo el dar. Aún así, esta es a veces la única respuesta adecuada para quien recibe. Por ejemplo, una persona disminuida, un enfermo, un niño pequeño y a veces también un enamorado. Junto a la necesidad de compensación entra en juego también ese amor elemental que atrae y une a los miembros de un sistema. Es el amor que acompaña el tomar y el dar, y el que da las gracias reconoce, tú me das independientemente de que yo en algún momento pueda devolvértelo y yo lo tomo de ti como un regalo, ¿no? Ahí es como que sí que fluye esto, porque quizás el otro no tiene que darte a cambio, pero con ese brillo en los ojos, esa alegría al tomar, ¿no? Y decirte ese gracias, es que realmente se está compensando todo, ¿no? Entonces el que acepta el agradecimiento dice, tu amor y el reconocimiento de mi don para mí significa más que todo lo que aún puedas hacer por mí. Al dar las gracias, por lo tanto, no solo nos afirmamos mutuamente con aquello que nos damos, sino también con aquello que significamos el uno para el otro, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Y acá hay una historia que sí se las voy a leer porque me parece muy interesante para reflexionar, que se llama Digno de Dios, Digno de Dios. Fíjense en este asunto, que cuántos de nosotros no nos hemos sentido dignos a veces de perder nuestra dignidad, ¿no? Y bueno, sentirme digno de Dios. Qué potente, ¿no? Este título de esta historia, ¿no? Dice que un hombre se sentía muy agradecido y en deuda con Dios por haber sido salvado de un peligro mortal. Entonces le pregunta a un amigo qué puede hacer para que su agradecimiento fuera realmente digno de Dios. Aquel, sin embargo, ¿no? El amigo le cuenta una historia. Le dice, mira, un hombre quería a una mujer de todo corazón y le pidió que se casara con él. Pero ella, o sea, la mujer, tenía otras intenciones. Un día, al querer cruzar la calle juntos, por poco un coche hubiera atropellado a la mujer, de no ser porque este hombre, que la detuvo con un movimiento rápido, le salvó la vida, ¿no? En ese momento ella se dirigió a él y le dijo, ahora me voy a casar contigo. Entonces el amigo pregunta, ¿qué te parece? ¿Cómo se sentiría ese hombre entonces? Y el otro, en vez de responder, tan solo hizo una mueca de indignación. ¿Ves? Le dijo el amigo, quizás a Dios le pase lo mismo contigo, ¿no? Esta necesidad
Porque claro, es que la vida nos da regalos y oportunidades y cosas, y nosotros, fíjense en que siempre nos sentimos en deuda. Y eso es como un sentir que no nos merecemos las cosas que nos pasan, ¿no? Y bueno, en este ejemplo, fíjense que justamente la mujer acepta casarse porque el hombre le salva la vida. O sea, es como una negociación, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos querido negociar con Dios? Bueno, esto también lo tenemos que observar en nuestras relaciones, porque en muchas relaciones existe la manipulación, ¿no? Y después está el último caso, que es cuando ya no es posible la reparación en una relación, en el tema del dar y el tomar, ¿no? Y dicen que es en el caso que la deuda y el daño adquieren una importancia fatal, ¿no? En el momento que una persona sufre tal daño, ya sea en su cuerpo, en su vida, en su propiedad, que ya no es posible la compensación, en un caso así, ninguna expiación, ningún otro hecho pueden restablecer el equilibrio. Tanto el autor como la víctima solo les queda la impotencia y la sumisión, cualquiera que sea el destino de cada uno de ellos. Es como, igual ahora vamos a ver esto de cuando alguien nos hace daño, que dice Hellinger que tenemos que hacerle un daño un poquito menos. Pero hay situaciones en las cuales es imposible la reparación, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho esto de las constelaciones, porque hace esto para que podamos observar bien esto entre el vínculo y las relaciones. Porque hoy en día en la espiritualidad, que parece que estamos todos obligados a amar a todo el mundo y ser bonecito, y bueno, que parece que para que Dios nos quiera, encima que ya estamos cargados de culpa, o sea, para que Dios nos quiera y ser espirituales, ahora tenemos que ver todo con amor, o estamos con la ley del espejo, que si el otro es malvado, entonces yo soy malvada porque me relaciono con... Y ahí tenemos un rollo, ya más de todos los rollos que ya veníamos teniendo, más rollo, ya otra que el rollo del papel higiénico, ya estamos envueltos en un gran rollo y no salimos nunca de ahí. Y las constelaciones familiares, no es que yo o sea, postule a favor ni nada, ¿eh? Digo lo que le veo de positivo de mi parte, ¿no? Porque yo he andado por muchos caminos, el curso de milagros, el Ho'oponopono, bueno, montones de cosas, la psicología transpersonal. Y a mí me parece tan claro esto, porque primero que la constelación te permite tener la experiencia de esas sensaciones a través de tu cuerpo en tus sistemas, ¿no? Que otras filosofías no te lo permiten. Y además nos va mostrando, ¿no?, cómo funciona todo esto. Y qué importante que es. Nosotros, sin embargo, a esto no le damos mucha importancia, ¿no? Por lo general estamos muy atrapados en... por ejemplo, como decíamos recién, dar para ser buenecito, que todos me quieran. O, no, yo no necesito nada de nadie, bueno, que se lo meta donde no le da el sol, a mí que me... O sea, y no somos conscientes de esto que hacemos, ¿no? Entonces, es bueno tomar conciencia, ¿no?, de todo esto que uno hace inconscientemente, pero tomando conciencia se pueden mejorar un montón de aspectos de nuestra vida, ¿no? Y después se habla de una recompensa negativa. La culpa como obligación y la inocencia como reivindicación y descarga están al servicio del intercambio y mantienen nuestras relaciones en marcha. Siento culpa porque me siento en obligación con el otro. Y para sentirme inocente, quiero reivindicar, ¿no? Y así estamos siempre en lo mismo. Es una culpa buena y es una inocencia buena, dice acá,
por las que nos beneficiamos mutuamente y nos unimos en el bien. Fíjense, acá habla de la culpa buena y la inocencia buena. Sin embargo, la necesidad de un equilibrio, de una justicia compensadora, no tan solo actúa en un sentido positivo, sino también en un sentido negativo, ¿no? Esto de compensar, de buscar justicia, actúa de las dos maneras, en un sentido positivo y en uno negativo. Es decir, si alguien en el sistema atenta contra mí, sin que yo pueda defenderme, o si reclama para sí mismo algo que me perjudica o tiene que hacerme daño, yo siento la necesidad de llegar a una compensación, porque como siento que se cometió una injusticia conmigo, quiero hacer justicia. Ambos, el autor y la víctima, están sometidos a esta necesidad. La víctima tiene el derecho de reivindicar la compensación y el autor se sabe obligado a ella. Pero esta vez la compensación actúa en perjuicio mutuo, ya que después de cometerse una injusticia, también el inocente va a tramar esto de vengarse, ¿no? Va a tener esta idea. Entonces va a pretender perjudicar al culpable, tal como éste lo perjudicó, y querer causarle un daño equivalente al suyo e incluso mayor. Esta actitud une de una manera muy estrecha en la desdicha. Esto de la venganza, ¿no? Como compensación. Como alguien me hizo, entonces yo ahora le devuelvo, se la hago peor, ¿no? ¿Qué pasa? Así no, dicen las constelaciones. Solo cuando los dos, el culpable y su víctima, hayan estado igualmente enfadados y hayan sufrido y perdido en la misma medida, se van a encontrar a un mismo nivel. Entonces tienen otra vez la posibilidad de llegar a la paz y a la reconciliación. Esto en la vida parece muy complicado, ¿no? Pero es que si no, siempre va a haber un desequilibrio, ¿no? Por eso vieron este asunto que se ve en las constelaciones, que a veces un nieto carga con la culpa de lo que hizo su bisabuelo, ¿no? Porque no hubo una compensación. Y acá hay un ejemplo, ¿no? Un hombre le contó a un amigo que su mujer, desde hacía 20 años, aún no le había perdonado que él, pocos días después de la boda, se hubiese marchado de vacaciones con sus padres porque estos decían que los necesitaban para llevar el coche, y dejando sola a su mujer durante 6 semanas. Por mucho que el marido había intentado persuadirla, disculparse y pedirle perdón, no le había servido de nada a la mujer. Entonces el amigo le dice, lo mejor sería lo siguiente, deja que ella desee o haga algo, ¿no? Que a ti te cueste no menos que a ella en aquel entonces, ¿no? Un poco menos, que te cueste un poco, o sea, un poco menos. O sea, como que te devuelva algo a cambio, ¿ven? Porque por más que el hombre le decía, perdóname, no sé qué, se disculpaba, vieron que es muy normal en las relaciones que pasa eso, ¿no? Hola, Mónica, es común. Ah, entonces, ¿qué sucede? Acá el amigo le aconseja que, bueno, entonces, bueno, te voy a dar la oportunidad de que vos ahora me hagas algo a mí que también me duela. Porque a ella eso le causó dolor en su momento, ¿no? Entonces el hombre comprendió, ¿no? Y se dio cuenta que tenía la llave que realmente le encajaba. Claro, nosotros esto no se nos enseña. Nosotros decimos, ah, bueno, me hizo un daño y bueno, ya la vida se va a encargar, no sé qué, ¿no? Entonces nunca se vuelve a reanudar el ciclo de esa relación, es como que se rompe. Pero si nosotros queremos recuperar una relación, lo primero es de darnos cuenta, primero asumir que yo le hice un daño al otro, no negarlo, ¿no? Entonces si yo le hice algo al otro que le dolió, entonces ahora el otro me puede hacer algo a mí
un poco menos, dice Hellinger. No un daño peor, siempre un poquito menos. Y eso equilibra. Aunque parece loco, ¿no? Pero yo lo estuve reflexionando y sí, ¿no? Ahora, fíjense en el caso de algo negativo, dice, ¿no? Vamos a ver qué pasaría aquí, ¿no? Dice, si alguien comete una injusticia conmigo y yo le devuelvo exactamente lo mismo, la relación se termina. Ahora, si le devuelvo un poco menos, no solo se cumple con la justicia, sino también con el amor. A veces es preciso enfadarse con alguien para salvar la relación. Se trata, sin embargo, de un enfado con amor, porque se tiene en cuenta la importancia de la relación. El que se enfada con odio sobrepasa los límites, entonces le da al otro el derecho de acrecentar su enfado. En el caso de la recompensa negativa, se llama así la recompensa negativa, sentimos la inocencia como un derecho a la venganza y la culpa como el miedo a la venganza. Para que las relaciones puedan seguir adelante, vale el siguiente principio simple y claro. De lo positivo se devuelve un poco más. Si alguien me hace algo bueno, me da algo bueno, siempre se me da algo bueno, positivo, yo le devuelvo un poco más. Pero si me hace algo negativo, devuelvo un poco menos. Por eso vieron que está eso que se dice mucho en las constelaciones, más es menos, menos es más. Yo decía, ¿cómo que más es menos y menos es más? Bueno, ahí lo vamos encontrándole la vuelta, ¿no? Entonces, de esa manera se logra la justicia y un intercambio positivo. Entonces la relación puede volver a reanudarse. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa ahora cuando los padres cometen una injusticia con sus hijos? Estos no pueden buscar el equilibrio causándoles otro daño a sus padres. Ahí no se puede. El hijo no tiene ese derecho. Hagan lo que hagan los padres. En este caso, el desnivel que existe entre unos y otros es demasiado grande. Fíjense, por eso es tan complicada la relación entre padres e hijos. El culpable nos parece tanto más culpable y sus actos tanto más graves, cuanto más indefensa e impotente sea su víctima. Pero la víctima, una vez cometida la injusticia, raras veces se queda indefensa. Podría actuar y exigir del autor justicia y reparación, que pondrían término a la culpa y harían posible un nuevo comienzo, pero muchas veces, sin embargo, se cultivan la reivindicación y el derecho de estar resentido con el otro. Pero si la víctima misma no actúa, otros intentan hacerlo por ella, con la diferencia, sin embargo, de que en este caso, tanto el daño como la injusticia que otros cometen en su nombre y en su lugar, como con terceros, acaban siendo mucho más graves que si ella misma se hubiera encargado de defender su derecho y de vengarse. Donde los inocentes prefieren sufrir en vez de actuar, pronto hay más víctimas y malos que antes. Es ilusoria la idea de que podríamos evitar el vernos afectados o esquivar la culpa, aferrándonos a la inocencia y su impotencia, en vez de enfrentarnos con la culpa y sus consecuencias, de manera que ésta pueda llegar hasta el final y desarrollar también su fuerza positiva, ¿no? Esto es importante, porque si alguien me hace daño, como dijimos recién, entonces yo le hago un poquito menos, ¿no? Estamos en el caso de las injusticias. Ahora, si yo no enfrento mi culpa, o sea, no enfrento lo que se me hizo, ni siquiera, ni el victimario ni yo, ¿no? Por eso vieron que en las constelaciones, cuando hubo esos casos de asesinatos, se pone al perpetrador al lado de la víctima, ¿no?
para que se reconcilien, porque en las constelaciones no se habla del perdón, se habla de la reconciliación, ¿no? Que es como volver al equilibrio, que reconozco lo que hice, ¿m? Pero la víctima es como no que perdona, ¿no? Sino que ve con benevolencia al perpetrador, ¿no? Algo así sería. Ahora, si yo me quedo en que castiguen al otro, ¿no? A veces le pedimos hasta a Dios que castigue a otro que me hizo daño, ¿no? Eso no trae buenas cosas, no va a traer buen fin. Y bueno, entonces ahí nos vemos en este asunto, ¿no? Por eso digo que en las constelaciones no se habla de esto de el perdón. Pero sí, Hellinger habló de un perdón malo y de un perdón bueno. Y habla de que a veces el perdón apresurado, ¿no? Sustituye un enfrentamiento necesario y en vez de solucionar el conflicto lo tapa y lo transfiere. Porque a veces decimos, ay, bueno, sí, te perdono, ¿no? O le pedimos al otro perdón, no sé qué, por lo que le hicimos. Pero eso sigue tapando el conflicto, porque no se expuso lo que pasó, nadie reconoció. Por eso es tan importante reconocer. El mismo efecto tiene también el perdón arrogante, ese que cree que yo soy superior, entonces perdono al otro porque yo soy más, ¿no? Más que el otro. Como si yo me arrogara el derecho de hacerlo, ¿no? Entonces acá está el ejemplo, ¿no? Supongamos que una persona comete una injusticia contra otra, entonces ésta lo perdona, ¿no? Si sucede así, entonces el que cometió el pecado, ¿no? Tiene que marcharse. Si no, a partir de este momento sería tan insignificante que ya no podría encontrarse a un mismo nivel con el otro. Si se pretende llegar a una reconciliación auténtica, el inocente no solo tiene el derecho a la reparación y la expiación, sino incluso tiene la obligación de exigirlas. De lo contrario, él mismo se hace culpable con el culpable. Y el culpable no solo tiene la obligación de aceptar las consecuencias de sus actos, sino también tiene el derecho de hacerlo. Por eso es muy importante, ¿no? Que si yo le hago algo al otro, reconozca que se lo hice, porque si no es un perdón falluto, ¿no? No sirve para nada. También existe el perdón bueno, que respeta la dignidad del culpable, conservando al mismo tiempo la de la víctima. Significa que el inocente, al exigir una recompensa, no debe ir hasta el último extremo y acepta la reparación de lo que el otro le está dando como disculpas, ¿no? Tiene que haber un perdón bueno, es como por eso yo digo, a mí me suena muy fácil con un reconocimiento, ¿no? El reconocer que lo hice, eso es sumamente importante, que fíjense que no sucede eso normalmente, ¿no? El que lo hace encima no reconoce que lo hace. Entonces eso crea desequilibrio en las relaciones. Ni que hablar en las de padres e hijos, que bueno, ya hay ni que hablar, ¿no? Por eso en las constelaciones no se usa decir perdóname, sino lo siento, ¿no? Lo siento es como un reconocer que siento el daño que te hice, ¿no? O sea, es muy potente eso. Bien. Y vamos a ver esto del sufrimiento preventivo en separaciones. Claro, suena raro esto, sufrimiento preventivo. Por miedo a reproches y por miedo de hacerle daño al otro, algunos, antes de separarse, se obligan a sufrir durante mucho tiempo, tanto
que quede compensado el dolor del otro, como si después tuvieran más derecho a dar el paso, ¿no? Esto también es muy común, ¿no? Este tendría a ser la situación esta de me la aguanto. O sea, me pongo yo, ¿no? En la actitud de que aguanto lo que el otro hace y no le digo nada y no le digo nada por miedo a que el otro me reproche o por miedo a ver si le digo algo y le hago un daño, ¿no? Bueno, entonces sufro y sufro, ¿no? Y creo que así como que estoy compensando todo. Es una cosa inconsciente que hacemos, ¿no? Por esa razón, los procesos de divorcio tardan tanto. En la mayoría de los casos, la persona tan solo necesita un ámbito nuevo y más extenso. Quizás su alma necesite más espacio para crecer y se sienta prisionera por no poder emprenderlo sin perjudicar o hacer daño a otro, ¿no? Estas parejas que se siguen aguantando mutuamente bajo el mismo techo, ¿no? Y nadie da el paso de irse. Cuando por fin se separan, no solo aquella persona tiene la posibilidad y el riesgo de un nuevo comienzo, sino, sin esperarlo, también al otro se le abren nuevas posibilidades. Si el otro, sin embargo, se cierra y permanece en su dolor, le hace más difícil al primero emprender su nuevo camino, porque también está esto después de los reproches, ¿no? Que, ay, te fuiste, me dejaste, la culpa fue tuya, no sé qué, o sea que le cierro el camino al otro, además de cerrármelo a mí mismo también, ¿no? En cambio, aprovechando su nueva posibilidad, le puedo dar al primero esta oportunidad de dejarlo libre, ¿no? Dejar libre al otro, y, y así todo será más bello para mí, porque aunque estemos separados, la reconciliación va a suceder. Porque si no es como que se separa la pareja y nunca sucede la reconciliación. Y nos las pasamos hablando de mi ex, ¿no? Y así es para siempre el ex, porque nunca nos reconciliamos. O sea, por más que nos fue mal, tenemos que, ¿no? Bueno, decirnos lo que no tenemos que decir y reconocer, bueno, que la culpa siempre es miti, ¿no? Y dejar al otro que sea libre. Y así no me estoy otorgando la libertad a mí, porque siempre lo que le doy al otro me lo doy a mí, ¿no? Pero bueno, acá Hellinger lo plantea en ese sentido, que no sucede eso. Parece como que nos gusta esto de sufrir, ¿no? Porque parece que lo hacemos sentir más culpable al otro. Después hay otra, que es renunciar a la felicidad como intento de recompensa. Esto parece más loco que lo otro todavía. Renuncio a ser feliz en un intento de recompensar. Lo que es correcto e importante en las relaciones para que éstas sean logradas, se traspasa a otros contextos en los que se convierte en un absurdo. Por ejemplo, a Dios y al destino. Si una persona saca provecho de una situación, mientras otro, en el mismo contexto, sufre una pérdida, estos dos hechos se relacionan en el alma, desarrollándose así la necesidad de llegar a una compensación. ¿Cómo? Si lo primero existiera a costa de lo segundo. En un caso así ocurren cosas muy graves. Lo voy a volver a leer, porque ya así vamos dando un cierre, ¿no? No da tanta información porque si no la cabeza no puede absorber todo esto. Voy a leerlo de vuelta esto. Lo que es correcto e importante en relaciones para que éstas sean logradas, a veces de manera ilícita, se traspasa a otros contextos en los que se convierte en un absurdo. Por ejemplo, a Dios y al destino. Si una persona saca provecho de una situación mientras otra sufre una pérdida, o sea, ¿cuántas veces hay que uno se aprovecha y en pos y en aras de su provecho perjudica a otro, o sea, el otro pierde, ¿no?
Estos dos hechos se relacionan a nivel del alma, entonces se genera una necesidad de compensación. Como si lo primero existiera a costa de lo segundo. Ahora vamos a verlo bien más con un ejemplo. Y en los casos así ocurren cosas muy graves. Esto, por ejemplo, en los casos de estafas, vieron que suceden en la familia. O gente, bueno, que se ha aprovechado de nosotros, ¿no? O de nuestros ancestros, ¿no? Que después los seguimos cargando, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo. Un padre vuelve ileso de la guerra, ¿no? Donde otros perecieron. O sea, el padre tuvo la suerte, decimos, que no le pasó nada, y los otros murieron. De repente, una hija tiene la idea de pagar porque el padre volvió, o el padre mismo ya no se ve con el derecho de tomar mucho de la vida. O el caso de alguien que es salvado de un peligro mortal y a continuación comienza a pagarlo con un síntoma o empieza a limitarse. Y estas cosas, fíjense en qué suceden, ¿no? Es como que después siento que no tengo derecho de yo haberme salvado y que los otros hayan muerto. Entonces como que no me merezco la vida, entonces la paga capaz que lo paga un hijo mío, eso. Puede ser. O puede ser que alguien es salvado de un peligro mortal y entonces después se enferma. O sea, se salvó la vida y después le surge un síntoma de una enfermedad porque siente como esa necesidad, como no es merecedor de lo que le pasó, ¿no? Si en una familia hay un hijo disminuido, los otros hermanos sanos muchas veces no se atreven a tomar la salud y la felicidad, porque se sienten como que ellos tienen lo bueno a costa de su hermano que no lo tiene, ¿no? Entonces intentan compensar mostrándose también ellos enfermos. Por ejemplo, se deprimen o se limitan en sus posibilidades de cualquier otro modo. Esta dinámica, dice Hellinger, que es como una descarga interior, ¿no? Y esto se ve en muchos sistemas familiares, ¿no? En donde, bueno, algunos hijos nacen sanos y bueno, hay uno que nació enfermo y todos como que sentimos culpa porque él le fue mal, él nació así, ¿no? Nos encontramos indefensos y sin recursos ante tal culpa o inocencia que el destino depara. Si fuéramos culpables o mereciéramos una recompensa por nuestros actos libremente elegidos, tendríamos poder e influencia. En situaciones como las de arriba mencionadas, sin embargo, tenemos que reconocer que estamos sometidos a fuerzas que están fuera de nuestro control, que deciden si vivimos o morimos, nos salvamos o perecemos, prosperamos o decaemos, independientemente de nuestros actos buenos o malos. Liberarse de la presión por una compensación ciega exige que se pase a un metanivel, buscando una solución totalmente diferente. El destino nos toma en sus brazos, nos lleva o nos deja caer de acuerdo con unas leyes cuyos secretos no podemos ni debemos desentrañar. La posición de querer compensar algo, por lo tanto, es arrogante en este contexto, ya que la persona pretende pagar algo que se le da como regalo. La solución consiste en tomar la vida, la salud y la felicidad como un regalo, sin sentir que yo tengo que pagar por ello. Y eso es una posición humilde, ¿no? O sea, esto de sentirnos de que porque yo tuve un destino mejor que otros, me genere culpa, o sea, no es bueno. Es humilde agradecer, ¿no? Porque no sabemos por qué el otro corre con ese destino y yo no. Pero sin embargo vieron que nosotros aquí queremos ser jueces de todo lo que ocurre, ¿no? Que es lo normal, ¿no? Eh, Acá hay un cuento, ¿no?
Acá lo que quiere explicar, ¿no? Es que se crean muchas confusiones si algo válido se aplica más allá del ámbito en el que tiene sentido. Algo similar ocurre también con el caso de una persona que carga con una culpa ajena y la paga, que esto también es muy normal. Cargar con la culpa de lo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Estamos con esa culpa, no sabemos por qué, ¿no? En este libro, ¿vieron este que salió nuevo, este dolor no es mío? No sé si ustedes lo empezaron a leer o lo conocen, de un Mark, no me acuerdo el apellido, bueno, Mark no sé cuánto, algo, Town, no sé qué, que aparece en la serie esta que está ahora de moda, la Mi Otra Yo. Bueno, ese libro, que yo lo estoy subiendo ahí a... ¿Cómo le puse de nombre a los videos? Eh, ¿Por qué no entiendo lo que me pasa? Bueno, ahí lo estoy subiendo de a poco. ¿Por qué no entiendo lo que me pasa? El autor, bueno, ahí pone un montón de ejercicios. O sea, al principio, bueno, da toda la fundamentación de las constelaciones y qué sé yo, ¿no? Pero después empieza a poner un montón de ejercicios donde nos ayuda con esos ejercicios a descubrir, él dice, nuestra oración principal. Nosotros tenemos como, yo le llamo el lamento borincano, o el canto fúnebre, como dice el Curso en Milagros. Hay una frase que siempre decimos y repetimos y repetimos y repetimos, ni siquiera somos conscientes de que lo hacemos. Y a veces estamos repitiendo algo que tiene que ver con alguno de nuestros ancestros, ¿no? Porque parece ser como que sintiéramos que nos liberamos de culpa o estamos pagando también esa culpa, expiando la culpa de alguien que sufrió lo que sea que le pasó, repitiendo esa frase. Y el autor da muchas pistas y muchos ejercicios para descubrir la oración principal y a partir de esa oración principal descubrir qué ancestros, con qué ancestros estamos implicados, ¿no? Entonces, pues bueno, da los ejercicios de honrar a tal ancestro y bueno, todo un montón de cosas, ¿no? Yo tenía ganas de hacerlo medio así en un directo de ese libro, porque está muy, muy bueno, pero bueno, hay que ir desglosándolo, ¿no? Pero bueno, tendría que ver de programarlo, ¿no? Es muy interesante. El que no lo pueden descargar, que está en PDF, lo pueden descargar de internet. Dice, bueno, comprar el libro, ¿no? Pero ahí lo plantea justamente más o menos como lo que está diciendo acá, ¿no? De que estamos cargando con cosas que no son nuestras y, bueno, las seguimos repitiendo por amor ciego, ¿no? Eh, Acá hay un ejemplo que sí, lo voy a leer. Dice que hay un grupo de amigos que tiene que marchar a la guerra y juntos en la guerra viven peligros, ¿no? Muchos peligros, ¿no? Dos de esos amigos vuelven ilesos, pero uno se había vuelto muy callado porque lo más importante que había experimentado después de esa guerra fue que se había salvado. Y a partir de ese momento, él toma como que, bueno, la vida es un regalo que se le da, ¿no? El otro de los amigos que resultó ileso se encontraba con otros amigos y presumía de sus proezas, de todo lo que había pasado en la guerra, de que se había salvado y que como que era un héroe, ¿va? Se daba de que era un héroe. Era como si hubiera vivido todo aquello en vano, ¿no? Entonces hay una mujer llamada Petra que le dice a Hellinger, conozco un hombre a quien de niño su hermano lo sacó de la nieve y le salvó la vida. Más adelante, ese hermano mayor fue asesinado por los nazis. A partir de ahí, el hermano menor siempre tenía la sensación de que no debía vivir, o sea, que no merecía vivir. Entonces, ante esto, Bergelinger le dice, eso solo tiene que ver con la muerte trágica del otro. En un caso así, hay una frase muy importante para decirle al otro. Tú estás muerto, yo aún vivo un poco más y después moriré también. ¿No? Es como diciendo, bueno, tú ya moriste, pero yo aún estoy vivo.
pero después nos vamos a encontrar, o sea, porque es inevitable, ¿no? También puede decir, me inclino con respeto ante tu destino y siempre seguirá siendo mi hermano. Ya puede ser otra frase sanadora que se puede decir, ¿no? Bien, más o menos hasta aquí hemos visto todos estos tipos de, ¿cómo es que se llama Hellinger? De desequilibrios, ¿no? Entre el dar y el tomar, y de equilibrios también. Y ahora nos vamos a quedar acá en la parte esta que es la expiación como recompensa ciega, ¿no? Es el caso, ¿no? En que, que pasa, que la madre muere al nacer el hijo. Bien, y vamos a ir viendo qué sucede en estos casos, ¿no? Cuando hay estos nacimientos así y cómo se va propagando en las demás generaciones. Bueno, amigos, lo vamos a dejar por aquí. Hola Ángeles, hola Patricia, que no te saludé. Y bueno, en la próxima vamos a seguir viendo, recorriendo todo esto de las constelaciones. La idea, bueno, también es ofrecerles algunos ejercicios y temas y cosas que nos puedan servir. Primero vamos a tener que ir abordando partes teóricas para comprender, porque si no, yo no les puedo decir, bueno, vamos a hacer tal cosa, no sé qué, y no está desenganchado y tomado los pelos. Siempre tiene que haber una fundamentación y bases donde nos estamos asentando, ¿no? Entonces, bueno, lo iremos viendo en sucesivos encuentros. Nos veremos. Chao, hasta luego.